El 9 de abril del año 48 doblaron las campanas con tristeza y desventura porque el jefe del liberalismo duerme el sueño de su sepultura. Ese viernes, al pasar el mediodía, Colombia para siempre oscurecida por la tristeza de un hombre grande que a un miserable le quitó la vida. Bogotá, 9 de abril de 1948. Vimos uno de los magnicidios más impactantes del siglo XX en América Latina. Así es, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, quien era el candidato presidencial liberal con mayor apoyo de la gente de clase obrera como nosotros. Pero él ya sabía que lo querían muerto. Para saber exactamente qué se vivió en aquellos días en la capital colombiana, recrearemos este acontecimiento paso a paso desde días previos al hecho. Me gustaría conocer cuál es su nombre. José Carmelo Rosas Torres. ¿Cómo fue el tema de su inclusión en este tema? ¿Cómo conoció usted lo que por hoy es el Bogotazo? Bueno, eso fue una cuestión muy incómoda para nosotros los liberales, porque de ahí, después de que mataron a Jorge Eliezer, la emprendieron contra todos los liberales, donde el que fuera liberal lo mataban los godos, que era llamaban la hegemonía conservadora. ¿Hegemonía conservadora? ¿Y qué es eso? Eso era un acuerdo que hicieron entre conservadores para que los liberales no volvieran a tener el mandato como presidentes en Colombia, que únicamente mandaran los godos, o sea, los conservadores. Uno de los detonantes principales fue la Marcha del Silencio, realizada el 7 de febrero de 1948. Aproximadamente 100.000 colombianos encabezados por Gaitán exigían al entonces presidente Mariano Ospina el cese de las persecuciones, asesinatos y atropellos sistemáticos a los liberales, hechos atribuidos a la policía. La inconformidad desbordó a tal punto que 1 de cada 4 bogotanos participaron. Eso fue una cosa muy, como fue una sorpresa. Ni siquiera él se imaginaba que lo iban a matar. Él pasaba por aquí muy campante a tomarse su tinto ahí en Deoma, o otro cafetín que había ahí. Ellos venían, los políticos duros venían aquí a tomar tinto en Deoma. Unos días después, el 15 de febrero en Manizales, Gaitán pronunció la famosa Oración por los Humildes, donde lloró ante la tumba de 20 liberales caídos. A partir de este momento, la tensión creció tanto como la espuma de una pola mal servida. El 17 de marzo se registran varios disturbios en Bucaramanga, donde hubo enfrentamientos armados y víctimas mortales. Para Gaitán, este acto colmó el vaso y no solo rompió vínculos con el gobierno actual, sino declaró la oposición total al Partido Conservador, lo cual era un acto bastante radical. En ese momento, la situación escaló a un punto inimaginable. De pronto hubiera habido un cambio político muy grande, porque él tenía ideas de ayudar al pueblo, al pueblo oprimido, al pueblo desamparado, que es lo que, o sea, se veía más el pobre y el rico, no había más diferencia. Hoy en día, pues usted va por la séptima y no sabe si el señor es rico o es millonario o es pobre, lo mismo que usted, pero a usted no le interesa eso, si usted va a lo suyo. Mientras que en esa época sí había la diferencia, el rico, el pobre, el obrero, el que no trabajaba, el que sí trabajaba, era diferente. Entonces, con ese cambio, con esa violencia, siempre hubo estabilidad en el país. Ya se fue, entonces, los derechos, ya empezaron a salir los derechos del ser humano. Aquí no habían derechos de nada, los derechos humanos no existían. Que lo mataron porque miró mal al señor, que saludó a un policía y el policía no le gustó y sacó el revólver y le pegó un tiro. Y al policía no le hacían nada porque el señor era liberal.
Entonces, esa era la diferencia, ¿no? Una cosa que no... O sea, había ley, si el liberal iba y mataba a un godo, sí lo mataban 50 veces. Se llegó el 9 de abril. Todo inicia como un día cualquiera. Gaitán se encontraba en su despacho en el cuarto piso del edificio Agustín Nieto. Dos hombres sospechosos son vistos a la entrada varias veces en semanas previas y ese mismo día, a la 1:05 de la tarde, Gaitán sale rumbo al Hotel Continental con su famoso traje elegante y sombrero. Tembloroso, Juan Roa Sierra, un hombre de aproximadamente 26 años, acecha a su víctima, esperando el momento justo para actuar. 3 disparos azotan la capital. Suceso que ocurre en aproximadamente 1,8 segundos. A sangre fría, el liberal es impactado en la nuca y en el torso con un revólver calibre .38. Se escuchan gritos inmediatos. ¡Mataron a Gaitán! ¡Asesinos! Y él salía todos los días, entonces le hicieron el cajón para poderlo matar. Le dispararon y armaron un transeúnte que pasaba, que era el tal Roa. Fue la CIA que lo mató. Y entre el gobierno y la CIA. Mataron a Jorge Eliezer Gaitán y todavía dicen que no, que fue que lo mataron de nada. Lo mató alguien, pero eso lo mató el gobierno y el gobierno de la época. A la 1:15 de la tarde, da inicio al linchamiento. Una turba saca a Roa de la droguería, donde lo habían escondido. Proceden a desnudarlo y golpearlo mientras lo atan con corbatas. Es arrastrado por toda la séptima, mientras es bañado por un mar de piedras, puños, palos y patadas. Como acto final, un cadáver con la cara destrozada, cráneo abierto, genitales expuestos y la mitad de su sangre adornando el pavimento, el cual fue expuesto 2 días completos frente al Palacio de Nariño, como un trofeo en busca de ser observado. Se contaba que todo aquel que debía entrar al gobierno pasaba junto a su cuerpo. Pues ahí fue cuando se formó la violencia más cruel. Esto aquí era un río de sangre. Aquí en el sitio donde estamos, aquí la avenida Jiménez, eso era río de sangre por todo lado, no se formó el despelote, mejor dicho. El que podía correr, corra, y el que no, lo mataban. Esa era la situación ese día. Hasta que ya se fue calmando, ya se fue olvidando. Después, el que se muere, se olvida. Esa es la razón, esa es la ley de la vida. El que murió, se acabó. Ya que ahí le llevan flores y lo mantienen recordándolo los primeros 3, 4 meses si tenía con qué, y si no, eso se olvidó y ya después de se murió, el que se murió, se murió. Se acabó, ya no hay recuerdos, ya no hay nada. Y más en esa época, por la situación de la violencia, era muy difícil vivir uno en paz. Los únicos que vivían en paz eran los policías y los que fueran conservadores. Y si usted era conservador, lo dejaban entrar a un teatro, si era liberal, no tenía derecho a entrar al teatro, no tenía derecho a entrar a un restaurante sofisticado o un restaurante más o menos de alta alcurnia, ¿no? Eso más o menos era lo que pasaba. Gaitán es trasladado al hospital. A la 1:55 de la tarde se anuncia lo que todos temían y la noticia se esparce como espuma. Mataron a Gaitán. A partir de ese momento, Bogotá deja de ser la ciudad que todos conocían. Solo bastó 5 minutos para que se desatara la locura colectiva. A raíz de la muerte de Gaitán, vieron como se rebotaron los liberales porque han matado a Gaitán. De ahí fue cuando dio el bote a acabar con los liberales. Entre Mariano Ospina Pérez, doña Berta Hernández de Ospina, Laureano Gómez y un señor que era de apellido Urdaneta. Como pasa siempre en Colombia, que los buenos líderes, sí, porque pues, Gaitán era un caudillo del pueblo, sí. Y como pasa siempre en Colombia, a la gente buena la matan, hermano, la matan así porque de pronto a la oligarquía no les conviene. Cuando se ataca la oligarquía responde de una u otra manera. Siempre ha sido así con todos los líderes. A las 2 de la tarde, Bogotá se convierte en un infierno. Saqueos, incendios entre ellos,
la Iglesia de San Francisco, el Palacio de Justicia y el Ministerio del Gobierno. 142 edificios son destruidos solo en el centro. Los enfrentamientos empiezan a escalar. Parte de la policía se une al pueblo, cosa rara. Otra parte dispara sin remordimientos. Cientos de muertos deja aquel brutal día en solo las primeras horas. Básicamente, un acto de violencia sistemática y devastadora. Durante los siguientes 2 días, había incendios aún activos. El gobierno declara estado de sitio y envía tropas. Cifras oficiales hablan de 500 muertos, pero todos sabemos que las fuentes oficiales suelen ocultar la verdad con el fin de manipular a las personas, ya que estudios independientes superan los 3.000 solo en Bogotá. No me recuerdo el nombre, pero está en el tintero. Era de apellido Urdaneta, que era el encargado de la presidencia en 1950, 51, 52. Él era el encargado de la presidencia, pero el presidente era Laureano Gómez. Luego llegó el general Rojas Pinilla y le dio golpe de Estado, que fue cuando el golpe de Estado de 1953, 13 de junio de 1953, Gustavo Rojas Pinilla le dio golpe de Estado a la presidencia de Laureano Gómez, estando el señor Urdaneta como encargado presidente. Y de ahí se empezó a arreglar otra vez el país. O sea, como Rojas Pinilla llegó como un remedio para curar la violencia, para que dejaran de matar tanto liberal. Porque como la consigna era acabar con los liberales, entonces Rojas Pinilla dijo, no, ahí no puede ser. Y él se metió, intervino para arreglar el país. Oficialmente, en 1978, se concluye que Roa actuó solo, donde se atribuye a la perturbación mental como factor principal de aquella perpetración. Aunque hay varias teorías de conspiración que resultan bastante interesantes. Pero coméntanos, ¿qué crees tú? Uno de los mejores bailarines de tango que han existido en Colombia. Che Arango Jr. Me llama Manizales, Colombia, ¿eh? Percal, ¿te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, maneras de sufrir y amar, y el centro de triunfar, no olvidarte del percal. Percal,